La paz del Señor esté con ustedes. Bienvenidos, mis hermanos, nuevamente a este su espacio del Centro de Formación San Ignacio de Antioquía. Para el día de hoy les traemos un tema, como siempre, bonito. Tratamos de escoger temas bonitos e importantes pues, para nuestra formación cristiana. El tema del dolor, el sufrimiento humano. Vamos a ver cómo el sufrimiento humano va asociado al sufrimiento de Cristo y tiene un sentido pero de mucho valor. Vamos a tomar entonces el título, precisamente está en latín, Salvifici Doloris. ¿Qué es Salvifici Doloris? Es una carta apostólica del Papa Juan Pablo II. Entonces, allá en el año 1984, celebrando el año de la redención, el 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, la patrona pues de los enfermos, expide San Juan Pablo II esta hermosa carta apostólica Salvifici Doloris sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. Entonces vamos a ver cómo es importante y cómo podemos nosotros asociarnos a Cristo en su sufrimiento. Bueno, pues pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine y pues que podamos nosotros ser verdaderos cristianos, que asumamos este sufrimiento con Él y que tenga también valor salvífico. Bueno, entonces digamos que el sufrimiento tiene como unas preguntas. La humanidad, el hombre, siempre el sufrimiento ha estado por toda la vida, desde pues casi que desde la creación, porque Adán fue creado, pero ahí no había sufrimiento, pero luego que Adán peca sí queda como esa mancha del pecado queda digamos enmarcada en el sufrimiento del ser humano. Entonces pues vamos a ver las preguntas ahí que se hace el hombre, es el por qué y el para qué. Digamos que el por qué pues es difícil porque, como vamos a ver, es un misterio y pues tiene el sufrimiento tiene muchas causas, digámoslo así. Es difícil discernir el por qué, de dónde viene y pues el hombre lo que tiene que preguntarse es como el para qué, porque al preguntarse el por qué es como que le está reclamando a Dios y esa no es la actitud. Entonces la actitud es como el para qué permite Dios el sufrimiento en nosotros, en los hombres. Entonces vamos a partir de esa pregunta del para qué. Entonces pues en esta carta se empieza a hablar algo pues del Antiguo Testamento, por ejemplo, que al principio se miraba que era como el castigo por el pecado, y de hecho así fue. Pues digamos que Adán cuando peca pues queda necesariamente como que es la paga, esa es la retribución, ¿cierto? Una persona que hace el mal como que debería por naturaleza o por justicia como que tener un pecado, y entonces pues empezó viendo así, y también por ejemplo es visto como en forma de corrección. Entonces digamos que Dios permitía al pueblo de la antigua alianza el sufrimiento como en forma de corrección, y lo iba guiando y lo iba corrigiendo, también como purificación. Entonces pues como sabemos todos necesitamos irnos purificando, no somos perfectos, y a base como de podas, de ejercicios, Dios nos va dando la gracia de ir mejorando. Entonces permite que mediante estos sufrimientos, estas contrariedades, nosotros vayamos siempre mejorando. Y existe también la visión, la dimensión como una prueba. Entonces algunos lo veían como una prueba que Dios probaba a las personas, a los profetas, a los que Él quería, pues para darles un mayor grado de pronto de amistad con Él. Entonces, como podemos ver, hay varios tipos de visiones, ¿cierto? Aquí en la de prueba, pongamos, está el libro de Job, que nos recuerda cómo Job era un hombre justo, pues que él
en su conciencia decía no tener pecado, y que nunca renegó contra Dios. Al contrario, pues siempre estuvo tratando de entender. Él se hacía la pregunta como el ¿para qué? ¿Para qué Dios permitió pues ser probado de esa forma tan fuerte por el maligno? Entonces, él no reniega y al final pues por eso mismo pues obtiene la retribución por haber superado esa prueba. Entonces, no todo sufrimiento es un castigo, como podemos ver ahí, por lo menos en el caso de Job. Job era un hombre justo y el sufrimiento le vino, pero no como castigo. Entonces, digamos que esto no es ley que el sufrimiento sea como que el castigo, que Dios nos castiga, sino Él permite el sufrimiento, pues como vamos a ver, es un misterio. Entonces luego ya entra el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sí ya se nos va a mostrar la plenitud de la verdad sobre este misterio, y es que va en base a que ese sufrimiento tiene un sentido redentor. Un sentido redentor quiere decir pues que va asociado al Redentor, a Jesucristo. O sea, Jesucristo como Cristo total, cabeza, y los miembros, la iglesia, es redentor en su totalidad. Entonces vamos a ver cómo Él asume a la iglesia y la iglesia asume los sufrimientos del día a día en su cuerpo. Entonces San Pablo nos da como un redescubrimiento de ese sentido que en el Antiguo Testamento todavía no se había perfilado, no se había visto. Es un valor salvífico. O sea, tenemos que mirar el sufrimiento como que Dios lo permite precisamente para el fin del hombre. ¿Cuál es el fin del hombre? La salvación, la vida eterna. Entonces, siempre todo sufrimiento, digamos, se puede decir que es bueno. En la sabiduría de Dios, Dios lo permite y siempre va a sacar de él lo mejor. Entonces, vamos a ver cómo San Pablo descubre el sentido de ese misterio, que es un misterio sobrenatural y al mismo tiempo humano. Entonces, es un misterio sobrenatural. ¿Por qué? Porque ahí está en la persona de Cristo, en su cuerpo místico. Entonces, místico es de misterio. Entonces, como Él se encarna, Cristo se encarna, se hace uno como nosotros en todo menos en el pecado, y Él asume el sufrimiento como cualquier ser humano. Es más, Él fue el que más, digamos, ha podido sentir lo que nosotros llamamos dolor, porque hay una diferencia entre dolor, que es como la parte física, y el sufrimiento, que va como más asociado a la parte, digamos, moral, interior. Entonces, por eso está el crucifijo aquí. Es en Cristo que el cristiano verdaderamente da el sentido al sufrimiento. Entonces, empecemos por San Pablo. Bueno, y el Papa empieza entonces la encíclica con esta cita de San Pablo, que dice: sufro en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es una frase pues muy conocida de San Pablo, y en el cual pues descubre, como dice aquí, descubre el misterio, el sentido de ese sufrimiento, ¿no? Sufro en mi carne lo que falta a las tribulaciones. O sea, la tribulación, el sufrimiento de Cristo faltó porque Cristo asume como iglesia sus miembros, ¿cierto? Entonces faltó. Y es claro cuando dice las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos iglesia, que somos cuerpo místico de Cristo, que el sufrimiento Dios quiso que nosotros sufriéramos para poder ganarnos la salvación, como Él pues nos la da, nos la ofrece, pero por medio de Él mismo. Entonces, ahí luego San Pablo él mismo dice: ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros. O sea, ese sufrimiento no tiene que ser un sufrimiento, digamos, de tristeza, de dolor, de angustia, sino es un sufrimiento alegre. Entonces entra la parte de la alegría.
la alegría en el sufrimiento. Entonces, bueno, por naturaleza, ¿quién se podría alegrar cuando está sufriendo, cierto? A cualquiera que le duele el estómago, que le duele por aquí una muela, que se machucó, que se le murió un familiar, que cayó en una enfermedad cualquiera, uno pues lo natural es uno como que entra en agonía y el mismo Jesús pues sintió el dolor, pero ese dolor cuando uno lo entiende en el sentido salvífico entra en otra, digamos, en otra concepción que es la alegría. ¿La alegría en qué? Como vamos a ver, en una esperanza, ¿cierto? En la esperanza pues del cielo, de la salvación. Me alegro de mis padecimientos por vosotros. Entonces San Pablo sí ya tenía claro que todo lo que él estaba sufriendo en su obra misionera, en su obra evangelizadora, la estaba ya ofreciendo. Entonces ahí entra el otro digamos, paso, que es el ofrecimiento. O sea, se recibe el dolor en primera persona, cada persona que lo sufre, pero ese dolor es para ofrecerlo, tal como Jesús ofreció su dolor, todo su sufrimiento al Padre. Nosotros tenemos que tener las mismas, digamos, actitudes y sentimientos de Cristo, que es el ofrecimiento, es una entrega total a Dios, ¿cierto? Entonces, queda claro cómo nosotros también tenemos, como San Pablo y como Jesucristo, ofrecer nuestra vida, nuestros dolores a Dios. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, como dijimos, el dolor tiene, digamos, esas dos facetas, ¿no? Físico y moral. Digamos, hay veces que no se sufre físicamente. Por ejemplo, una mamá cuando el hijo sale a la calle en la noche y pues empieza a preocuparse, hay un dolor, digamos que hay un dolor interior, hay una preocupación. Eso ya hay cruz. Entonces, sufrimiento y cruz es igual. Entonces, cuando ya la persona empieza a sentir como que interiormente sufre algo, es precisamente el mismo dolor o mayor que el que se sufre físicamente. Y el ejemplo está en la Virgen María, al pie de la cruz. Ella físicamente no está haciendo, pues, no está sufriendo dolor, pero en su hijo, en la muerte de su hijo, ella la sentía tal cual. Entonces, es importante ver esto, que el sufrimiento tiene esas dos facetas, que es físico y moral. Bueno, entonces, en el Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, sobre los gozos y esperanzas, en el numeral 22, nos va a explicar un poco mejor cuál es, digamos, por qué Jesucristo es el que verdaderamente nos va a dar sentido a todo el hombre, a toda la vida del hombre, y entre ellos, pues, lógicamente, lo del sufrimiento. Dice así: en realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Cristo, el nuevo Adán, recordemos, pues, Adán, el primer hombre, pues era el hombre puro, perfecto y sin sufrimiento. Entonces, luego que entra el pecado, ya pues se adquiere el sufrimiento, pero luego ya entonces Jesucristo, cuando se encarna como nuevo Adán, el título que se le da a Jesucristo, el nuevo Adán, porque es el que nos va a dar como vamos a ver, la plenitud del hombre perfecto. El nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre. Entonces, ¿cómo se revela el Padre ante el mundo? En la encarnación de su Hijo, y de su amor manifiesta plenamente el hombre al hombre y nos descubre la sublimidad de nuestra vocación. Entonces, el sentido de la vida del hombre está, digamos, la encontramos en Jesucristo, manifiesta plenamente. Él como hombre, el hombre perfecto, el hombre nuevo, digamos, esa cualidad del hombre Adán, como fue creado, el hombre, digamos, íntegro,
es el que viene a asumir Jesucristo. Él quiere que volvamos a tener la cualidad, la calidad del Adán antiguo, pero ya como Adanes nuevos en Cristo. Nosotros en Jesucristo seríamos también como nuevos Adanes, hombres nuevos. Entonces es el que le da todo el sentido. Por eso es que tenemos que meditar siempre en la vida de Jesucristo. La vida de Jesucristo tiene que estar siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que Él hizo, lo que Él nos dijo, nos enseñó y lo que Él sufrió. Ante todo, pues lo que Él sufrió, el misterio de Jesucristo, básicamente, pues lo más importante es la misión redentora, es lo que Él sufrió. Entonces ahí el hombre empieza a entender cuál es la misión por la que está aquí en la tierra y por qué el sufrimiento hace parte importante, importantísima, y como vamos a ver, se convierte en un camino. La cruz es el camino de la iglesia, o sea, fuera de la cruz no hay camino. Si de pronto viene una secta o cualquiera a decir que pare de sufrir o que la prosperidad y la bendición de Dios y con otras doctrinas, el mismo San Pablo dice, sea maldito, allá en Gálatas dice, sea maldito el que predique doctrinas diferentes a la de Jesucristo, que es la doctrina de la cruz, ¿cierto? Y si en algo me glorío es en la cruz de Cristo, dice San Pablo. Entonces el verdadero camino de la iglesia pasa necesariamente por el camino de la cruz. Pero entonces, ¿cómo pasa? No, un cristiano triste es un triste cristiano, tiene que pasar por el camino de la felicidad. ¿En base a qué? Pues a la esperanza de la salvación eterna. Entonces, como vamos a ver, la sublimidad de nuestra vocación es el cielo, es la santidad para llegar al cielo. Entonces, es la felicidad. El que va para el cielo está alegre, por eso las bienaventuranzas parten de ahí. Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran, porque poseerán el reino. O sea, todo el sufrimiento que hay en el mundo, cuando lo entendemos verdaderamente, en las bienaventuranzas se entienden, y Jesucristo encarna plenamente las bienaventuranzas. Entonces tenemos que estar nosotros confiados en que la sabiduría de Cristo, por medio de la cruz, nos va a llevar a la salvación. Entonces, digamos que todo ese sufrimiento, lo que tenemos que hacer es ofrecerlo por Cristo y en Cristo. O sea, nosotros tenemos que mirar siempre a Cristo. Por eso en toda casa debe estar el crucifijo. El crucifijo debería estar en todas partes, porque nosotros mirar el crucifijo nos ayuda a entender pues que la vocación de nosotros es precisamente la misma de Jesucristo, por la cruz al cielo, ¿cierto? A la gloria. Entonces, digamos que esto es cuando sufrimos en primera persona, y cuando el sufrimiento se da en el prójimo, pues también entonces nacen nuevas, digamos, acciones, sentimientos, como es la compasión y el respeto. Entonces, cuando uno no está sufriendo, pero el hermano está sufriendo, sabiendo que el sufrimiento es redentor, y que hay un sufrimiento, digamos, también que es social, que tenemos nosotros como hermanos, como fraternidad. Cuando un dedo se pincha, siente la mano y siente todo el cuerpo. O sea, tenemos que entender que somos todos miembros de un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces nuestra actitud debe ser tal cual como la del samaritano. El samaritano, digamos, que es figura de Jesucristo. El samaritano hace las veces de Cristo, entonces nos muestra cuál es el camino cuando alguien está sufriendo. Entonces recordemos que el samaritano fue y lo levantó, lo curó, lo montó en el caballo, lo llevó a la posada, le pagó al de la posada. O sea, tratar de dar una atención más integral y siempre en presencia. O sea, nosotros no podemos ser indiferentes ante el sufrimiento del hermano. Siempre tenemos que estar ahí presentes en acción. Esa es nuestra misión. Y la otra, pues la oración. Entonces, hay cosas que de pronto se nos salen de las manos o que no está a nuestro alcance, pues el mecanismo o la obra ahí es mediante la oración, la intercesión. Entonces, digamos que ahorita está lo de la pandemia, entonces a nosotros se nos prohíbe de pronto salir a ayudar físicamente donde está el dolor, el sufrimiento, pero entonces nosotros podemos mediante la oración
Orar por los cuerpos médicos, los enfermeros, los que están encargados ahí de la atención en la salud, los que de pronto están en la policía cuidando las calles. Toda esta, digamos, oración, todo esto Dios lo está escuchando y pues va actuando por medio de nuestra intercesión. Él siempre escucha nuestras súplicas. Entonces, como podemos ver, todo este sufrimiento es como ese camino de cruz que nos lleva a la luz. Entonces hay que mirarlo con esos ojos. No puede haber una persona que esté sufriendo triste. La idea es que entendamos que el sufrimiento es bueno, pero asociándolo a la muerte de Cristo, ¿cierto? Uniéndolo a la muerte, a la pasión de Cristo y ofreciéndola, siempre en la esperanza de la resurrección. Eso es lo que vemos. Como lo han hecho de pronto muchos santos. Recordemos algunos. Santa Teresita, cuando le dio la pulmonía, recordemos, ella murió de 21 años, prácticamente una joven. Ella, uy, qué alegría, ¿por qué? Porque pues el sufrimiento y le vino la muerte, y como decía San Pablo, el sufrir es Cristo. Entonces, para nosotros que tengamos la misma actitud, sufrir es Cristo. O sea, si sufrimos, somos con Cristo, uno solo, lo estamos asociando. Y morir, una ganancia. Santa Teresa también deseaba sufrir. Entonces ella desea sufrir. Para mí la vida es sufrir, y solo quiero el sufrimiento. No es que uno sea de pronto que esté mal decirlo. O sea, esa actitud, si los santos la han dicho, es porque han entendido el misterio. San Pedro de Alcántara también, pues, él se le apareció después de muerto a Santa Teresa y le dijo: benditos sufrimientos en la tierra que me dieron tan grande gloria en el cielo. Entonces hay como, digamos que ya hay como una prueba de que sí, el sufrimiento tiene sentido y tiene valor para el cielo. San Francisco de Asís también entendió esto muy claro. San Francisco de Asís decía: el Cristo pobre y crucificado. Entonces, digamos, la pobreza y el sufrimiento. Entonces, él siempre quiso estar siempre pobre y crucificado, y predicó la pobreza y el sufrimiento como caminos verdaderos y seguros para llevarnos al cielo. Los mártires, tantos mártires, recordemos por ejemplo San Lorenzo. San Lorenzo lo llevaban allá a una parrilla y en su martirio dijo: no, voltéenme, que ya por ese lado estoy asado. O sea, y alegremente lo decía, como jocosamente, pero en la alegría del cielo. Entonces, en ese sentido, el dolor, el sufrimiento, como que calma el dolor y lo vuelve como alegría. O sea, como que hay una anestesia ahí, ¿cierto? La fe lo vuelve como una anestesia, el dolor. Digamos, nosotros que somos pues patronos, nosotros San Ignacio de Antioquía, él cuando iba a ser pues llevado a las fieras para ser triturado en ese martirio en el circo romano, él también iba con una alegría pues tremenda. Él decía que quería ser como trigo molido por los dientes de los leones, así como la hostia es trigo es comida para nosotros del trigo. Él quería ser como trigo, comida, como hostia para los leones. Entonces son visiones místicas de que ya una persona pues ha entendido el sentido del sufrimiento. Y la Virgen María al pie de la cruz, pues en la liturgia de la iglesia se celebra, creo que hay 2 fiestas al año de la Virgen de la Dolorosa o la de los Dolores. Entonces digamos que cualquiera de nosotros que también esté pasando por situación de dolor, aparte de mirar a Jesucristo, también podríamos y deberíamos mirar a la Virgen María, que estuvo de frente, de pie, junto a la cruz de Cristo. Ella no se achicopaló, sino estuvo siempre de frente y de pie, porque sabía que la esperanza de la resurrección. Ella siempre creyó y sabía que Dios no nos iba a dejar solos y que Dios nos tiene para cosas grandes en la vida eterna. Entonces, mirar siempre en la Virgen María cómo nos fortalecemos, y pidámosle a Dios por medio de su Espíritu Santo que nos dé su fortaleza para poder nosotros asumir ese sufrimiento personal en fortaleza, y también para la fortaleza para poder salir a ayudar al hermano aquí en lo que corresponde a la caridad.
nuestro compromiso con el que está sufriendo. Este es el tema que queremos dejar para el próximo video, y pues esperemos que pues en este tiempo que estamos, digamos, como una situación de solidaridad y de caridad social, pues que pueda servirles de mucho. Bueno, pues de esta forma esperamos haber cubierto pues esas inquietudes que de pronto tenían sobre el dolor, y que podamos algún día pues nosotros entenderlo, y de aquí en adelante pues cada vez que nos pinchemos, que nos machuquemos, que nos caigamos, que nos accidentemos, que nos enfermemos, que suframos algún dolor en un familiar, en el vecino, en el que sea, siempre actuemos, ya sea desde nuestro dolor o ya sea desde el dolor del hermano, siempre mirando el sentido salvífico, el sentido redentor del sufrimiento humano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Paz y bien.